Amigos de Juega en Línea, bienvenidos al primer episodio de Al Ras de la Cancha, donde hablaremos temas deportivos que obviamente engloben a Venezuela. Y en este caso estaremos conversando sobre el Clásico Mundial de Béisbol que empieza en pocos días. El viernes 6 de marzo arranca el Mundial para Venezuela en su primer encuentro contra Países Bajos. Yo no estoy solo, estoy bien acompañado de Jaxio Ramos. Ambos somos periodistas deportivos y estaremos analizando a la selección de Venezuela en lo que respecta a este torneo que empezó en 2006 y que ya se ha extendido, que cada vez agarra mayor auge y que bueno, Venezuela hasta ahora ha quedado de ver porque no lo ha ganado. ¿Cómo estás, Jaxio? Hola Luis, bueno, muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí una vez contigo. Y pues bastante que hablar de este clásico Sí. porque empezando con Venezuela, que para muchos se tienen ciertas bajas por allí, de lo que ya hablaremos más adelante seguramente, pero se tiene un buen equipo para competir. No te digo, por así decirlo, te firmo un título porque realmente nadie ve esas expectativas de Venezuela. Pero se tiene un equipo Bueno, para competir, porque la gente dice, oye, hay muchas bajas, pero igual sigue siendo, como decimos aquí en Venezuela, un trabuco para ir claro. con este Claro, equipo. pero me sorprende que digas que nadie ve a Venezuela campeona. O Ujú. sea, es como que una declaración que te deja como que, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en el Clásico Mundial? Yo siento que Venezuela por lo menos un porcentaje debe tener Sí, de ser claro. una selección capaz de llegar a una final y por qué no ganarla. Lo hizo la República Dominicana, lo ha hecho Estados Unidos, que bueno, es la potencia, aunque también tenemos a Japón por allí, que es el que más ha Que ganado. precisamente les ganó la final en la edición anterior. Así es. Entonces, claro, Venezuela compite. Venezuela tiene un equipo capaz para mí, yo sí te lo digo de entrada, de quedar campeón. Ojo, no sé, quizás no soy el más experto en hablar de béisbol, pero desde mi perspectiva, por lo que representa el béisbol para Venezuela, desde las infancias, cómo se forman, cómo llegan en cantidad a los Estados Unidos. Para mí, Venezuela siempre compite, siempre debe poner por ahí la fichita, quizás en menos porción que Dominicana, que Estados Unidos y que Japón, pero hay que ponerle la ficha. Pero ahí está, sí. Ahí está. Igual Puerto Rico, que ya ha llegado a dos finales Sí, también. que es otro que también va con bajas, pero como te digo, más allá de todas las bajas, igual se tiene un Eso, equipo para competir en el Clásico Mundial. eso. Comencemos a hablar del roster antes de entrar como en el tema del grupo de Venezuela. Lo tengo por aquí anotado porque, a ver, Venezuela tiene bajas interesantes o fuertes, como es el caso, quizá la que menos pega es la de Altuve, entre comillas, Ujú. porque tenemos muy buena ofensiva. Exacto. Pero en cuanto al picheo, la cosa se pone color hormiga Sí. por baja importante. Sí, empezando por la de Pablo López, que Pablo Exacto. López de hecho estaba señalado a ser el que abriera el primer juego. Ahora pareciera ser que va a ser Ranger Suárez, pero la de Pablo es la que más duele Claro. porque una baja considerable, más que todo porque se somete a la cirugía tomillón, que es una cirugía que te aleja por lo menos 6 meses Se pierde la de... temporada. Sí, prácticamente también se va a perder la MLB. De hecho, y es triste Ujú. porque Pablo López tiene 2 juegos, 2 años Ok. siendo el pitcher abridor del día inaugural con los Mellizos de Minnesota. Y iba a ser su tercer año consecutivo siendo el primer pitcher. Imagínate ahora que se pierde el Clásico Mundial y casi que toda la temporada con los Mellizos. Bastante complicado. Esperemos que tenga una recuperación bueno, rápida y que, bueno, cuando vuelva lo haga de la mejor forma. Pero el tema con, por lo menos Ranger dice que va a jugar de 2 a 3 juegos en el Clásico Mundial. Sí, Eso depende mucho de cómo avance Venezuela también. claro. De hecho, él mismo dijo que seguramente jugará 2 juegos de la fase de grupos, de la primera fase del Clásico Mundial. Y entre risas, él dijo en una entrevista que estaba dispuesto hasta, si se necesita, tipo, como lo que hizo Yamamoto en la final con los Dodgers, que se le considere como relevista, también es Lo va capaz a de hacer. hacerlo de relevista. Entonces, Imagínate. imagínate para que... O sea, él también me llamó algo mucho la atención para que tú veas cómo se vive esto desde el roster de Venezuela. Que Suárez también dijo, las bajas más bien nos motivan a nosotros a hacer más. O sea, oye, no tenemos a esto, pero bueno, también están, porque ajá, se tienen las bajas, pero también van a venir los otros que los van a suplir, que nadie quita que puedan ser Sí. una buena incorporación al equipo y hasta mejor. O sea, uno nunca sabe, la Sí. pelota es redonda y tú dices, ah, bueno, Pablo López, sí, el Pablo López es el abridor de los Mellizos de Minnesota, tantos tiempos en la MLB, pero puede que los demás lo hagan mejor. O sea, Sí, nadie porque quita eso. es una gran oportunidad. Siempre el representar a Venezuela quizás también te da ese plus de es la camiseta, es mi país. Eso. O sea, siento que tengo que darle un poco más a eso. Y muchos en Venezuela, aficionados del béisbol, han criticado en ese aspecto en que Venezuela siente que tienen un trabuco
coloquialmente hablando, y al final no termina dando el golpe sobre la mesa y muchos dicen que es como que no hay ese compromiso o ese sentir de la selección, pero yo creo que es al final porque es un deporte donde vas a ganar o vas a perder y no se nos ha dado hasta ahora. Entonces, para mí tiene que ver un poco con ambas cosas. A ver, vamos a repasar rapidito el roster que está actualmente en la página del Clásico Mundial de Béisbol. Tenemos a los receptores William Contreras y Salvador Pérez. Jugadores de cuadro Luis Arraez, Wilson Contreras, Michael García, Andrés Jiménez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tobar. Tenemos los jardineros Wilger Abreu, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Javier Zanoja. En cuanto al picheo, tenemos a Luinder Ávila, Eduard Bazardo, José Butó, Emanuel de Jesús, Jonathan Díaz, Carlos Guzmán, Joendry Gómez, Andrés Machado, Anthony Molina, Keider Montero, Daniel Palencia, Eduardo Rodríguez, Antonio Sensatela, Cristian Suárez, Ranger Suárez, Ricardo Sánchez y Ángel Serpa. Hasta ahora el roster de la selección nacional. ¿Crees que estaría faltando en cuanto a la selección en cuanto a picheo? ¿Abridores, relevo? Relevo más que todo, ¿viste? Porque abridores realmente tienen buenos brazos, empezando por el Ranger Suárez que ya mencionamos. Pero el relevo a veces es lo que también te hace ganar títulos, ¿sabes? Sí, Lo vimos en la sin Liga duda. Venezolana de Béisbol Profesional, lo vimos con el Magallanes, que tenía uno de los mejores relevos de la liga. Y eso fue lo que condenó a equipos como Cardenales de Lara y como Caribe Anzoátegui en la final. Pero ahora estamos hablando del Clásico Mundial, no estamos Claro. hablando de la Liga Venezolana. Entonces, bueno, y te comento que todas las bajas del equipo, bueno, la mayoría, digamos que el 90% son en picheo, y eso es lo que más preocupa. Hay 4 bajas, hay 4 pitchers que son bajas, no solo Pablo López, también están José Alvarado, que Sí. era el llamado a ser el cerrador de Omar López para el Clásico Mundial, y también está Daniel Mosqueda y Germán Márquez. Entonces, Uy. da un poquito de miedo allí a la hora de que, o sea, está bien, tú puedes tener Ranger Suárez que te puede cubrir 6 innings, 7 innings, pero el octavo y noveno te dice son 2 innings, pero en 2 innings puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Y el béisbol es un deporte que se define en cosas pequeñas y en cuestiones de segundos. Te puede cambiar un juego completo. A ver, ya metiéndonos en el tema del Clásico Mundial en cuanto al grupo. Venezuela está en el grupo D, comparte allí con la selección de Países Bajos, Israel, Nicaragua y la fuerte, que es República Dominicana, en este caso. Que es el último junto con- juego de paso. contra que es el República último Dominicana. juego. ¿Cómo ves a Venezuela? Porque yo siento que Venezuela tiene que llegar ya, evidentemente, clasificado a la siguiente fase para ese partido contra República Dominicana. Sin embargo, la importancia de ese duelo entre estos dos potencias de este grupo en definir el primer lugar y en cómo eso se desarrolla en la siguiente ronda de los cuartos de final. Todos pintan eso como, o sea, esa rivalidad que hay entre Dominicana y Venezuela, que todo se va a definir en ese último juego entre el primer lugar, de quién se queda con el primer lugar y quién evita, entre comillas, a Japón Sí. en los cuartos de final. Digo, entre comillas, porque Japón, bueno, nadie, la pelota es redonda, nadie quita que Japón vaya a clasificar el primero, pero bueno, también el Es grupo muy que probable. comparte, sí, el No, grupo pero- que comparte Japón allí, sin menospreciar al resto de selecciones, pero tienen una gran diferencia de nivel. Claro, pero es como lo hablábamos fuera del aire. Si no lo enfrentas en cuartos, lo vas a enfrentar en semifinales. Entonces, al final tienes que enfrentarte en algún momento, sí o sí. Claro, si ellos avanzan, evidentemente. Pero tampoco son una selección invencible. Que parecen unos robots, sí. Que tienen a Otani, sí. Son cosas que... No recuerdo quién fue creo que fue, no recuerdo ahorita el nombre del pelotero. O sea, no recuerdo quién dio las declaraciones, pero dijo exactamente así. Otani no tiene 9 turnos. O sea, Otani no es el que batea siempre con Japón. O sea, él Exacto. tiene un turno. Bueno, Exacto. un determinado turno. Y no te va a pichar los 9 innings. O sea, sabemos que Otani, bueno, digamos ahorita que es el mejor pelotero ahorita actualmente. Pero, como tú bien dices, Japón no es una máquina. Japón se le puede ganar. Claro. Con trabajo. ¿Sabes? Yo digo que el béisbol también depende de las pequeñas cosas, de los errores. Un error te puede condicionar un juego. Total. Eso pasa en todos los deportes realmente. Sí, sí, sí. Pero en el béisbol Es más. es más puntual. Por eso un manager que vea un pelotero que se equivoca mucho, que comete un error de una vez, está como que fichado de que, oye, ya no vas porque me estás Claro. condicionando el juego. Y más cuando se trata en innings, tipo el séptimo inning, octavo inning. También equivocarte en un primer inning, un segundo inning. Pero ya cuando el juego se está definiendo en los últimos innings, que eso puede ser lo que condicione a selecciones así fuertes
que ponemos nosotros como Japón, como Ok. República Dominicana, y que Venezuela se puede aprovechar eso. ¿Y sabes dónde se pueden aprovechar eso? Teniendo una defensiva buena, porque Venezuela tiene una buena defensiva, tiene un buen cuadro ahí donde podemos decir Sin dudas. Andrés Jiménez, Luis Arraez, o sea, O sea, demasiados peloteros que te dan seguridad en defensa. o sea, que el único talón de Aquiles de Venezuela, según tu perspectiva, es el picheo. El picheo, Sin sí. duda. Pero de resto tenemos poder de bateo, tenemos defensiva, o sea, estamos bien parados para enfrentar a selecciones fuertes. Claro. Ahora, no estamos yendo muy allá, porque estamos hablando incluso de enfrentar a Japón y tal, pero realmente no hay que olvidarse de los primeros juegos. Eso Claro. O sea, los partidos hay que disputarlos. Y hablando de probabilidades, hablando ya de temas de pronóstico, por lo menos el primer partido contra Países Bajos, muchos lo pintarían como que, mira, es un juego fácil, pero no es un juego fácil tampoco. O sea, si bien he leído por allí que Venezuela tiene hasta el 80% de probabilidades de ganar ese primer encuentro, es un encuentro donde debuta Venezuela, donde hay mucho nerviosismo, donde hay mucha responsabilidad de ganar ese encuentro, la presión sobre Venezuela. Y Países Bajos, si bien no es una selección poderosa, es una selección fastidiosa, lo diría yo. O sea, capaz pudiese sorprender. No, y a eso iba. Yo te fijo ese grupo de que la lucha los dos puestos que dan en la clasificación a cuarto va a estar entre Dominicana, Venezuela y Países Bajos. Porque Países Bajos también tiene jugadores que están afiliados a la MLB, que son grandes ligas. No te estoy hablando de ligas menores, que son grandes ligas. Claro, sin menospreciar a los que están también en las ligas menores, que por ahí siempre sale buenos nombres, porque Claro. el Clásico Mundial también es como cualquier otra competición que te saca a relucir un nombre. Por ejemplo, a ti nadie te tenía en el foco y de repente das un jonrón, un juego clave y mira, ¿quién no conoce a Mike Trout de ese jonrón? Lamentablemente que nos dio contra Estados Unidos en los cuartos de final pasado. Pero volviendo al tema, partiendo de la fase de grupos, lo que tú dices es verdad, que Países Bajos pudiera dar la sorpresa y pudiera apretar a esos que uno ve sobre la mesa como los mejores, que son República Dominicana y Venezuela. Sí. Y ese primer juego es clave para Venezuela ganarlo porque, como te digo, es después de Venezuela, contra la segunda mejor selección que se pudieran enfrentar en esta primera fase. Claro, y además que te daría una confianza extra para los siguientes juegos. Para los siguientes juegos. Que si bien es contra Nicaragua e Israel, que no son selecciones fuertes, digamos que ya en el Exacto. papel ya ahí yo diría que están un escalón por debajo que Países Bajos. Son selecciones que se les debería ganar. Si él responde también al picheo, si responde a la ofensiva, que no debería ser mayor problema, opino yo. Y sacar una buena racha de ahí, ¿sabes? Porque imagínate, se le gana a Países Bajos y armar una racha ahí de 3 seguidos ganándole a Israel y a Nicaragua, pues estaría bien. ¿Sabes? Sí. Llegar con un récord de 3 ganados y 0 perdidos contra una dominicana que en quien quita y se pierde algún partido ahí contra Claro. Países Bajos o una de esas selecciones que nosotros entre Que pueda comillas pinchar, ponemos. dices tú. Exacto. Ahora, llegando a un hipotético cuarto juego contra República Dominicana, ahí el porcentaje de probabilidades de victoria es un 50-50. Yo no, o sea, si bien muchos dicen no, que Dominicana es mejor, otros dicen que Venezuela es mejor, para mí en lo personal, siento que Dominicana está ahí como que le pelea, pero está como ligeramente. Digamos que por milésima, no sé cómo decirlo. Sin embargo, Sí. en este partido es un 50-50. Lo que pasa es que en Dominicana se tienen muchos nombres, pero ¿qué pasa? Que no todos esos nombres están en buen momento. Ok. La temporada de Soto no fue la mejor en Grandes Ligas. De hecho, bastantes críticas recibió cuando llegó a los Mets, que llegaba a ser como que el que tomara la batuta en la ofensiva, que lo hizo, pero no se comparó la campaña pasada que tuvo con los Yankees. Ok. Entonces, o sea, como te digo, tú puedes tener muchos nombres, pero ¿qué te hacen esos nombres o cómo vienen esos nombres después de tanto? Yo te puedo mencionar a ti una gran cantidad de nombres, por ejemplo, como bien lo decíamos, o sea, Tuve se pierde el Clásico Mundial por el tema de visados, pero hay otros que pueden cubrir esa posición y que lo han hecho bien. Mira a Zanoja, que fue guante de oro, ni siquiera está considerado en los line que se han filtrado por ahí, que pueden ser futuros line de Venezuela, de titular, un guante de oro. Imagínate un guante de oro en banca. Pero eso, Venezuela a nivel de ofensiva y defensiva tiene una gran desglosa de jugadores que, o sea, que te das el lujo de dejar a un guante de oro en la banca, que puede ser un buen bateador emergente o corredor emergente en un juego clave. Claro. Ahora, te voy a poner aquí a jugar un ratico en cuanto a pronósticos. Rápidamente. Venezuela, Países Bajos. ¿Quién lo gana?
Este es más difícil que el de Dominicana, ¿sabes? Sí. Porque es el Claro, el primero. O primero. sea, Pero si tienes que jugártela hoy, ¿con quién lo haces? voy con Venezuela. Lo Con gana Venezuela. ¿Gana el patriotismo o porque realmente No, Venezuela tiene mejor equipo? porque sí tiene mejor equipo Sí. pero me veo un resultado muy justo, ¿viste? Tal vez una no, diferencia de una o dos carreras. ok, cerrado. Ujú, Bueno, cerrado. interesante eso. Por allí. Israel, el segundo juego. Israel gana Venezuela. Venezuela. Venezuela le gana a Israel. Ok. Venezuela-Nicaragua. Gana nuevamente Venezuela. Yo te firmo esas 3 rachas en los primeros 3 juegos. rachas. Venezuela llega 3-0 contra Dominicana. El partido, el bonito, por el primer lugar probablemente, esperemos que sea así, ¿no? O bueno, si Dominicana pincha, mejor. Venezuela-Dominicana, ¿quién lo gana? Yo, punto de vista, lo va a ganar Dominicana. Uy. Para mí. Tú me Ok. dijiste No, está sin bien. la mano en el corazón. No, Sí, está bien. Totalmente Está siendo imparcial. objetivo. Claro, Desde tu exacto. punto está siendo objetivo. No es fácil sacarse la camiseta en un juego como eso. Pero creo que va a ser un empate en el primer lugar de 3-1 y 3-1. Porque Dominicana se va a dejar un Con juego otro. contra otro equipo. Contra Países Bajos. Por ahí puede ser. Puede ser. Países Bajos va a ser una Sí. de esas, digamos, juegos como que inesperados. Exacto. Un caballonero, como a veces lo Un contamos caballero. uno Y ahí. bueno, sí. Y ya ahí luego pensar en lo que avanza. Sí, ya habrá que ver. Creo que el método de clasificación, o sea, para diferenciar quién avanza de primero, es quién llega primero a las 3 victorias. Que saldría beneficiado allí Venezuela, porque si gana los 3 primeros, pues a pesar de que pierda contra Dominicana y Dominicana pierde hipotéticamente uno de sus juegos, Sí. Venezuela avanzaría como en primer lugar. Y ya luego estaremos evaluando qué es contra quién, que si Dominicana, si China, si Corea. Eso ya se verá Sí. en la siguiente fase de cuartos de final, luego semifinal y luego la gran final. Nada, Jackson, ya para ir cerrando, creo que hemos tenido una conversación bastante amena del Clásico Mundial. Se va muy rápido el tiempo. Sí. Uno cree que uno aquí... Cuando uno habla de estas cosas... Sí, uno se entretiene deja mucho llevar. y se deja llevar. Sí. Pero yo creo que yo estoy muy emocionado. Siempre me ha gustado el Clásico Mundial. Soy muy fan de torneos de mundiales, la verdad. Me pasa con el Mundial de Fútbol. Bueno, tú sabes muy bien que yo de fútbol me gusta mucho el fútbol. De béisbol, No, quizás sí. no tan a fondo, pero me gusta mucho el Clásico Mundial de béisbol. Lo veo desde que comenzó en 2006. Así que hemos tenido Venezuela muy buenos equipos. Sin embargo, sobre todo creo que en 2017 el picheo quedó a deber. Siempre falta como Sí, algo. Siempre quedamos a deber, por así decirlo. un puntico extra ahí Sí. para definir. Pero si te dijeran hoy Venezuela, bueno, ya me lo respondiste realmente al principio, si Venezuela pudiese quedar un título, tú dices que es muy difícil. Yo creo que es muy difícil. Pero Muy no difícil. te firmo que lleguen a una final. Y No ojalá. llegan. Te O sea, firmo que puede llegar a una final. Pudiese llegar. Bueno, habría que ver entonces. Nada, yo creo que puede en el segundo episodio o segundo o tercero, dependiendo de cómo nos den los tiempos, pudiésemos volver contigo, Jaxio, para hablar del análisis posterior a lo que fue el Clásico Mundial. Vamos a ver cómo surge eso y depende también de cómo le vaya a Venezuela, evidentemente. Claro. Pero me gustaría que llegáramos aquí, nos sentáramos dentro de un par de semanas y digamos, Venezuela campeón, papá. Y yo aquí tragándome mis palabras. Sí. Va a ser lo primero, es más. Si vas a poner ese clic y va a... Exactamente. Mira, nada, ya hablamos de probabilidades de Venezuela, de cómo le puede ir. Nosotros los invitamos a ustedes que nos está viendo a que en la caja de comentarios diga sus pronósticos de cada partido, cómo creen que le va a ir a Venezuela, si avanza de primero, si avanza de segundo, sus opiniones. Nos gusta que ustedes participen para leerlos y bueno, ir creando nuestra comunidad deportiva de Juega en Línea. Recuerden también dejar su nombre de usuario de Juega en Línea, porque bueno, también estarían participando por premios que estaremos dando y anunciando en los siguientes episodios. Así que muchas gracias, Jaxio, por venir. ¿Algo quieras agregar? No, gracias a ti por la invitación y bueno, cualquier otra invitación que tú me quieras hacer, pues sabes que estamos a la orden y ojalá me toque tragarme mis palabras para si me vuelves a invitar. Ahí está la gorra. Pásame la gorra porque me la voy a poner para cerrar. Es que no me queda porque tengo los audífonos. Pero bueno, aquí estamos, Juega en Línea siempre, siguiendo el deporte. En este caso, el Clásico Mundial de Béisbol. Nosotros nos despedimos y nada, será en una próxima edición. Suscríbanse, denle al botoncito allí para recibir notificaciones de los próximos episodios. Muchas gracias a todos. Esto fue Al Ras de la Cancha.